Bienvenidos a Tiene la Palabra. En esta ocasión tendrá la palabra Aldeas Infantiles México SOS. Ustedes recordarán que había en México, en la Ciudad de México, una calle con un nombre triste, pero también poético. La calle del niño perdido. Un niño sin ternura, un niño sin familia, es en buena medida un niño perdido ahora y perdido seguramente en el porvenir. Por eso hoy tiene la palabra Aldeas Infantiles México SOS. Bienvenido a casa, un lugar donde una palabra hace la diferencia. Mamá. En Aldeas Infantiles brindamos un hogar a niños y niñas que han perdido el cuidado de sus padres. De la mano con el DIF, proporcionamos casas donde los niños crecen con amor, respeto y protección. En Aldeas Infantiles se vive en familia, con todo lo que eso implica. Una mamá, todo el cuidado, educación y una guía para un futuro brillante. Los niños de aldeas crecen con sus hermanos, fomentando su sentido de pertenencia y unidad, lo cual genera respeto y una mejor convivencia social. Crecer en familia fortalece su autoestima con cariño, reconocimiento y motivación. Porque creer en uno mismo con la guía correcta genera logros y grandes satisfacciones. Porque una infancia feliz fomenta un desarrollo personal exitoso. En casa, aprenden la importancia de tener responsabilidades y obligaciones, al mismo tiempo que se descubren nuevas aptitudes. Y porque nuestra casa también puede ser tu casa. Madre, solo hay una, o dos, o tres, o miles que esperan poder brindar una familia a tantos niños que lo necesitan. Aldeas Infantiles SOS. Calor de hogar para cada niño y niña. Bien, tiene la palabra Aldeas Infantiles México SOS. Y hoy se encuentran con nosotros Samia Basila Abuz, la directora nacional de recaudación de fondos y de comunicación. Bienvenida. Muchas gracias, Paco, por el espacio. Y la acompaña Claudia Macía Dávila, que es la asesora de convocatorias. Bienvenida también. Muchas gracias, Paco. Bien, Aldeas Infantiles. Esto nos habla de los niños, nos remite a los niños, nos remite a los niños abandonados, a los niños solos, a los niños que han perdido vínculos familiares, en fin. Pero cuéntenos un poco qué es Aldeas Infantiles, cómo se origina Aldeas Infantiles, dónde se origina y cómo llega a México Aldeas Infantiles. Adelante. Bueno, Aldeas Infantiles nace hace 60 años en Austria, a raíz de la Segunda Guerra Mundial. La intención del fundador pues es unir dos destinos. Uno, el de los niños que se quedan huérfanos por la situación de guerra, y el otro, el de las mujeres que se quedan viudas también por esta razón. Entonces crea el concepto de madre sustituta y lo que hace se llaman aldeas infantiles porque empieza primero construyendo una casa, albergando un determinado número de niños y así va creciendo el número de casitas en terrenos normalmente aislados en aquel entonces de las grandes ciudades para proteger a los niños de los estragos de la posguerra. Esto así fue allá en Austria. Así nace, exactamente. Posteriormente crece y se difunde hacia todo el planeta. Hoy estamos en 132 países. En América Latina la primera aldea nace hace 45 años en el Uruguay.
y posteriormente, entre otros países, México hace 40 años. 40 años tiene aldeas infantiles en México. Yo quisiera volver un poco sobre el concepto de aldea infantil. Es decir, esto está significando no ir a un pueblo que ya existe, sino la creación de alguna forma de un ámbito material, un ámbito físico, ¿verdad? Digamos que en el concepto moderno sería lo equivalente a un fraccionamiento. Correcto. Que tiene entre 12 y 14 casas, con una extensión bastante amplia, con áreas verdes, y en cada una de estas casas viven entre 8 y 10 niñitos que tienen al frente una madre SOS que los atiende y que es colaboradora nuestra, y que pues más que una situación laboral, pues atiende también a una gran vocación de vida y de servicio, ¿no? Porque estas mujeres se convierten en las mamás de los niños. Estas aldeas tienen a su vez una dirección y un equipo psicopedagógico y administrativo que apoya pues toda la labor que se hace. Que no vive allí, pero que está dando una asistencia permanente. Sí vive ahí. Vive ahí también. Sí vive ahí. Y exactamente, se ven todos los procesos de desarrollo individuales de los niños. Estos niños vienen principalmente por el sistema DIF y son pequeños que pues tienen una situación de orfandad y de abandono, o bien han tenido una situación de abuso sexual, físico, vienen de situaciones de extrema pobreza, etcétera, ¿no? Aldeas infantiles también cuida y acoge a los grupos de hermanitos, no los separa. Entonces vienen a formar o una nueva familia SOS o a formar parte de una que ya exista. Ahora que está hablándonos Samia Basila Abud de esto, no sé si ustedes lo saben, seguramente algunos sí, pero hay un síndrome que es el síndrome del hospitalismo. Es decir, el niño que está en un hospital que no tiene esa figura materna próxima, esa figura que le da calor, ¿no? Y que, claro, va a salir afectado de alguna forma por buen trato que tenga en el hospital. Y ustedes nada menos y nada más que ayudan de alguna forma a subsanar esto, ¿no? Bueno, una de las principales defensas de aldeas infantiles es el derecho de los niños a tener una familia. Claro. Y estamos convencidos que preservando el ambiente familiar, los niños tienen una mejor posibilidad de desarrollo. Realmente y desgraciadamente, gran parte de estos chiquitos pues tienen un pasado lastimoso. Necesitan procesos para poderlos superar y desarrollarlos, pero tenemos unos casos de éxito preciosos en donde chicos que pues se han hecho ya adultos dentro de las aldeas, han terminado una profesión, se casan, forman sus propias familias. ¿Estudian en la propia aldea o los remiten a...? Viven en las aldeas, normalmente están, ellos asisten a los colegios y escuelas que están en la comunidad donde se encuentra la aldea. Bueno, claro. En México tenemos 8 en distintos estados de la República. Tenemos en Tijuana, en Morelia, en Comitán y en Tuxtla Gutiérrez en Chiapas, en Tehuacán, en Puebla, en Huehuetoca, en el Estado de México, en el Distrito Federal, en Jampolol, en el Estado de Campeche. Qué bien, qué bien. Entonces en estas aldeas hay madre solo o madre y padre sustitutos o cómo no, es una madre SOS y lo que tenemos son tías de apoyo que son otras mujeres que apoyan a estas madres dentro del hogar, así como acompañantes familiares que son psicólogos que hacen labor dentro de cada una de estas familias de contención y de apoyo educativo a la madre. ¿Cómo se fundó en México Aldeas Infantiles? A través del doctor Manuel Mateos Fournier, era un doctor ginecólogo, y él conoció este modelo en Austria y lo quiso traer a México. Así fue, ya veo. Entonces se unió a él varias otras personas comprometidas con la infancia en México y fundaron en 1971 la primera aldea aquí en la Ciudad de México. Sí, cuando se habla de la guerra en Europa, a veces es importante recordar la cantidad de personas que se quedaron, desde luego sin hogar, adultos que se quedaron sin papeles, que venían huyendo, ¿no?, de las tantas cosas de las que se podía huir, de regímenes totalitarios, ¿verdad? Y se crearon muchos albergues, muchísimos. Generalmente venían de inspiraciones profundamente religiosas, de filantropía, en fin, ¿verdad? Pero en México tenemos, bueno, tiempo atrás fue la Revolución, que también fue terrible, la cantidad de niños que se quedaron sin nada, ¿verdad? Terrible.
Pero luego el abandono, ¿verdad? Es decir, el niño dejado solo, el niño golpeado. Así es. Se habla mucho de la mujer golpeada, pero se olvida al niño golpeado también, ¿verdad? Y abandonado, porque así es. Tenemos muchos niños que lo que sucede es que no tienen omisión de cuidados, es decir, que están solos en sus casas, que no los mandan a la escuela, a veces por pobreza extrema. Sí, y hay que rescatarlo en todos estos sentidos. Vamos a una pausa en este momento, regresamos con ustedes. Tiene la palabra Aldeas Infantiles, México SOS. Aldeas Infantiles, México SOS, que se ha preocupado de estos niños abandonados, golpeados, etcétera, en la necesidad de que estén en un ámbito familiar, en un ámbito cálido, donde tengan la ternura que de hecho no tuvieron. ¿Cómo funcionan? ¿Cuál es la situación de los niños estos abandonados en México? Tengo entendido que son muchísimos los casos, ¿no? Son muchísimos. El UNICEF, bueno, no hay una cifra estadística como casi nunca las hay en México, pero el UNICEF, haciendo un sondeo, calcula nada más por el número de niños, por el número de decesos y todo esto, que puede haber hasta 1 millón de niños en situación de abandono. 1 millón de niños en situación de abandono, que andan o bien maltratados en una determinada casa, como quien dice, sin familia en la práctica, o en la calle de plano, ¿no? O en la calle, o con algún familiar lejano o cercano, etcétera. Pero nosotros hemos visto que hay por los riesgos, por lo que genera este abandono, que hay alrededor de 5 millones de niños que están en riesgo de perder el cuidado de sus padres. Sí, y se ha agudizado muchísimo en los últimos años con todas estas cuestiones de la guerra, del narcotráfico, que son cifras que ahora no podemos manejar oficiales, pero debe serlo. Incluso ha habido algunos estudios no todavía muy formales, de que muchos niños han quedado en una situación de abandono en el norte de la República por esto. Nosotros trabajamos principalmente en lugares donde la pobreza extrema orilla a las mamás, a la gente a migrar, a veces a abandonar a los niños, porque no tienen lo suficiente para alimentarlos o para darles, bueno, lo necesario para que un niño crezca y se desarrolle. Estamos principalmente por eso en esos lugares donde más nos requieren. ¿Cuántas veces no oye uno en la radio, incluso lee en la prensa, en la televisión se habla de ello también, de alguien que por desesperación seguramente, pero anónimo, no se sabe quién fue, dejó al bebé, como antes se les dejaba en los conventos de monjas, ¿verdad? Lo deja en la calle, a veces en el bote de basura, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué va a pasar? Si se rescatan y se le mantiene vivo, bueno, se le mantiene material físicamente vivo, pero puede estar muerto, espiritualmente muerto. Es decir, ¿esto también se acercan ustedes a estos casos cuando tienen noticia? En fin. Bueno, lo que Aldeas ante esta situación ha visto es que hay que llegar a las comunidades de extrema pobreza a prevenir el abandono. Entonces, lo que hacemos es que a través de un trabajo con las familias de origen, tratamos de fortalecer justo a estas familias o a estas mujeres, porque muchas veces son madres solteras en condiciones de extrema pobreza que no pueden hacerse cargo de sus hijos. Y estamos hablando de la edad antes del preescolar, entre los 0 y los 4 años. Entonces son pequeñitos que pues pueden ser dejados en los peligros de un hogar con un anafre encendido o amarrado a la pata de la cama o expuestos a cualquier tipo de peligros. Al tiempo, la carga supone tanto que terminan abandonándolos justo en lo que usted decía, o hasta en un basurero.